Bien, continuamos nuestra conversación interesantísima con nuestro distinguido invitado Antonio Sola, quien en una primera parte tocamos varios temas del manejo que se ha venido dando a esta situación calamitosa de pandemia, en la que lamentablemente malas decisiones que han tomado muchos gobiernos, que no solamente han provocado situaciones difíciles en términos de esta ansiedad, de esta situación de pérdida de empleo, sino también muchas muertes lamentables en todo el mundo. Yo quiero, Antonio, en esta parte, hablar contigo y enfocarme en algo muy específico. Vamos a unas elecciones, en el caso de República Dominicana, en el medio de una pandemia, donde, lógicamente, para nadie es desconocido que la gente, por una razón u otra, aún tenga mucho deseo de participar en las elecciones, aún tenga mucho deseo de ser parte activa de lo que pueda definirse en ese proceso del 5 de julio, no deja de exigir y requerir garantías y seguridades de que podrá participar en un proceso electoral donde la seguridad sanitaria estará garantizada. ¿Qué tú nos podrías decir en ese sentido para que la población pueda sentir esa seguridad de que, así como vamos a un supermercado y lo estamos haciendo ahora y hacemos fila para ir a los bancos, de qué manera podemos también nosotros, quizás y sin el quizás, ejercer lo que puede significar el cambio de nuestro presente y nuestro futuro, participando en unas elecciones, pero cuál es el papel del gobierno en la garantía de que nosotros vamos a estar seguros en ese proceso de votación el 5 de julio? Bueno, Alberto, mira, lo importante en unas elecciones, evidentemente, son los candidatos y los partidos políticos, el sistema electoral, pero fundamentalmente también el árbitro electoral. Yo deseo que la Junta Electoral en República Dominicana no esté parcializada a favor del gobierno, del candidato oficial, y haga lo que tenga que hacer, porque eso es algo que sucede en otros países en donde el árbitro juega para un equipo, en vez de pitar y sancionar en el partido a cualquiera de los equipos que estén jugando en ese campeonato. Así que, para empezar, es muy importante que el árbitro electoral sea imparcial. Y hay que observar eso, porque si uno nota que se está desviando, esa Junta Electoral hay que denunciarla, hay que traerla en corto. Y eso es un papel de todos los partidos políticos y de todo el sistema de la sociedad civil en República Dominicana. Lo segundo es que son unas elecciones especiales, en unas circunstancias especiales, en mitad de una pandemia que no habíamos vivido nunca. Por lo tanto, hay que tomar medidas especiales. Por ejemplo, las colas a la hora de votar tienen que respetar el distanciamiento social. Si esto es así, evidentemente hay que proveer para que a la gente no le dé el sol en la calle y esté en un sol de justicia todo el día. Hay que buscar unos techos. Pero además hay que entender que hay que alargar la jornada electoral y no cerrarla como es habitual, ni abrirla cuando es habitual. Porque ese tipo que parecen de medidas que parecen pues muy absurdas y muy tontas, favorecen al ciudadano, porque la fiesta de la democracia no es de los políticos, es de los ciudadanos. Y es obligación de esta Junta Electoral, del árbitro, de proveer unas elecciones, evidentemente, que permitan a la gente ir a votar con todas las garantías. Efectivamente, porque es uno, quizás no uno, el principal de los monstruos que hay en la cabeza de los dominicanos y de las dominicanas, principalmente de esa clase media, media alta, media baja. Quizás el que está muy abajo, por una razón u otra, dice, bueno, yo voy a ir a votar, si a mí se me garantiza esto o aquello, yo voy a ir a votar. Lamentablemente es así. Entonces, ahí es donde la Junta Central Electoral, pero no menos cierto es que el gobierno juega un papel muy importante en la medida en que provee los recursos que sean necesarios a la Junta Central Electoral para que pueda llevar a cabo y montar una campaña de orientación amplia, Antonio, en ese sentido, de educación y de concientización y de seguridad en esa parte. Porque la Junta Central Electoral puede decir, bueno, yo necesito estos recursos, necesito estos espacios públicos, necesito aquello. Ahí el gobierno, si quiere trancar el juego, puede trancar el juego. Bueno, claro, es obligación del gobierno proveer todo lo que el árbitro, evidentemente, el árbitro electoral necesite. Alberto, me parece que son, mira, fíjate, discutimos cosas de tal sentido común.
que los políticos de hoy los han convertido en un sinsentido. ¿No te das cuenta? Que lo normal es que hubiera dinero, en vez de que para que se lo roben, para que garanticen unas elecciones. Sería lo normal. Es que discutimos cosas o conversamos cosas que deberían de estar fuera ya de nuestro vocabulario y de nuestro lenguaje. Pero suceden porque nuestros políticos nos han robado, han sido ladrones, se han metido la mano en la caja ajena y entonces, evidentemente, a la hora de unas elecciones deciden no garantizar, digamos, las cosas. No sé si eso es lo que está pasando en República Dominicana, pero si estuviera pasando, pues evidentemente es muy preocupante y los dominicanos tendrían que levantar el dedo. Sí, precisamente. Bueno, nosotros que realizamos unas elecciones que tú quizás y sin quizás pudiste conocer, incluso en el medio de la pandemia prácticamente, quizás no tan avanzada como la tenemos hoy en día, las pasadas elecciones municipales, donde aún a pesar de la situación montamos una elección. Ahora tenemos 2 meses, apenas un poquito menos de 2 meses que nos quedan. No nos falta tiempo, pero tampoco nos sobra tiempo para tomar todas las medidas que sean necesarias. Porque es importante lo siguiente, Antonio. Tú dijiste algo que yo coincido contigo totalmente. A veces queremos jugar a que a que el pueblo es más tonto de la cuenta, a que el pueblo real y efectivamente no percibe y no capta la intención real detrás de cada acción del gobierno. Por ejemplo, el gobierno se ha lanzado en esta pandemia a un despliegue masivo de los recursos para aparecer como el salvador, como el más solidario de esta situación. Entonces, ahí entra lógicamente el papel de la Junta Central Electoral también, como un órgano que debe garantizar la equidad, que debe garantizar la igualdad en las condiciones de los actores que van a participar en el próximo torneo electoral. Porque en tiempo de elecciones, la Junta Central Electoral está por encima incluso del gobierno prácticamente. Si yo no recuerdo mal, Alberto, las elecciones municipales se cancelaron y se tuvieron que repetir. ¿Estoy en lo correcto? Exactamente. ¿No te parece vergonzoso que en el siglo XXI, en la tercera década, Dominicana está repitiendo elecciones que porque el voto electrónico... ¿No será que el voto no le favoreció a los que querían que les favoreciera? ¿No será que ahí arrasó la oposición? ¿No será ahí que están tratando de ganar tiempo ahora para el tema de, y tú lo has dicho, no yo, el reparto de cualquier cantidad de cosas en mitad de la pandemia con tal de sacar rentabilidad política, que es lo que te dije en el minuto 1 del programa? Bueno, yo lo que le digo a los dominicanos, lo que me digo a mí mismo, le digo a los españoles, trato de decir en todos lados, y está en la discusión, en la mesa, de manera respetuosa, porque esto no es personal. Yo no digo esto a nadie en lo personal, lo estoy diciendo en el análisis de lo que estamos haciendo y diciendo en nuestros países. Yo creo que tenemos que pensar que este tipo de política y políticos hay que enterrarlos con la pandemia. Eso es lo que hay que hacer políticamente. No podemos seguir discutiendo en nuestros países que nos roben el voto, que nos compren, que nos prostituyan, que no haya dinero para organizar una democracia, porque la democracia se nos quedó estrecha, pero sigue siendo el mejor de los sistemas que tenemos. Y lo que hay que es reconstruirla para tener una nueva democracia en los próximos años. Pero a esta también hay que agradecerle que nos permitió vivir largos años en libertad y en aparente democracia. Hay que mejorarlo. ¿Crees tú, Antonio, por tu experiencia en otros procesos electorales, lógicamente la experiencia aquí vale quizás no mucho, porque estamos hablando de una situación sui generis, una situación nunca antes registrada en la forma como vamos a participar? En unas elecciones donde se hará una campaña política. Vamos a hablar ahora de estos 2 meses que nos quedan de campaña política, donde no va a haber algo que es parte de la idiosincrasia de las campañas políticas en América Latina y de manera muy específica en República Dominicana: las caravanas, los mítines, los tumultos, las visitas masivas a lugares, encuentros masivos. Va a ser una campaña política que va a ser eminentemente orientada a algo digital, a algo de propuestas, redes. ¿Qué tú nos puedes decir en ese sentido?
¿Se puede realmente compensar esa parte? Mira, lo primero que te quiero decir, Alberto, es que ya desde antes venía, en mi caso por lo menos, señalando el cambio, los cambios que se estaban sucediendo en esto de hacer campañas y de tratar de abanderar una opción política para decirle a las personas qué es lo que podemos construir desde la política, que debería de ser un mundo mejor para ellos. Lo que yo creo es que en ese mundo que ya vino para quedarse con el coronavirus, lo que sucede es que los candidatos ya no van a necesitar pueblo, van a necesitar público. Y eso es totalmente distinto. ¿Para qué te sirven las caravanas? ¿Para qué te sirven tantas cosas que han sido estériles y que simplemente da para comprar voluntades, entre otras cosas, más allá de los tumultos que hacíamos? Vamos a necesitar público. Y la tecnología nos da el público. Tú puedes organizar hoy una conferencia o una entrevista como esta, y estoy en Ecuador, tú estás en República Dominicana. Pero no solo vamos a necesitar público en vez de pueblo. Vamos a necesitar una política del entretenimiento, porque la política compite contra el entretenimiento. Y hay que entender eso en el buen sentido, Alberto. En el sentido de que la política, más allá de un espectáculo vergonzoso, debe ser, en el buen sentido de la palabra, un espectáculo que media, que se relaciona con los dominicanos a través de imágenes y de significados. Y eso es lo importante. Pero además, todavía más importante, las campañas, los candidatos van a necesitar la inteligencia colectiva y no la individual. Ya no podemos seguir pensando que yo voy a resolver solo todos los problemas que aquejan a mi mundo, a República Dominicana, a nuestros países o en cualquier lugar donde estemos. Entonces son tres cosas. Necesitamos público en vez de pueblo, necesitamos una política sensata del entretenimiento en el buen entendido de la relación con el espectáculo, y necesitamos inteligencia colectiva en vez de inteligencia individual, porque todo lo que yo dije que ya no va a ser es lo que nos trajo a esta desgracia política en la mayoría de nuestros países. Bien, Antonio, antes de ir a nuestra segunda pausa, quiero dejarte esta pregunta para que me la contestes cuando vayamos de nuevo a la conversación. ¿Cuál es tu opinión en relación a la necesidad en nuestro país ante la situación actual, no solamente actual, sino en cualquier momento, de los debates de los candidatos presidenciales y de los candidatos a las principales posiciones en puestos congresuales, como va a ocurrir el próximo 5 de julio en República Dominicana?